Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Estamos iniciando una emisión más de Periodismo hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Como siempre, nos da muchísimo gusto poder conversar con ustedes que nos acompañen en este espacio en el que hablamos de temas de periodismo, pero sobre todo de contribuir a la comprensión de esta profesión. Yo soy Andrés Solís y como siempre, con el placer de saludar a mi querida colega, amiga, cómplice, periodista, Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Ale? Encantada de saludarte, periodista Andrés Solís, y de saludar, por supuesto, y sobre todo a las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Educación, también a quienes nos escuchan en podcast, porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que a mí particularmente me encanta, es el asunto de la tecnología, y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, que pues ofrece beneficios, ¿no? Desde la optimización de la recopilación de información, el análisis de datos, pero también hay desafíos, sobre todo entre los colegas periodistas. No sé si te ha pasado por ahí escuchar en pláticas que existen como resistencias, preocupaciones, hasta cierto punto legítimas, sobre el impacto de la inteligencia artificial en esta profesión y sobre si nos van a desplazar a todos. Así es, Alexia. Fíjate, estaba yo revisando las publicaciones en esas plataformas sociodigitales y hace aproximadamente un año pusimos el tema de la inteligencia artificial sobre la mesa aquí en Periodismo Hoy, cuando platicamos con Ariel Telles Paredes, que ustedes lo recuerdan, es experto en temas de tecnología y de seguridad digital, y nos platicaba de que, bueno, no necesariamente va a haber una sustitución de periodistas, a menos que como periodistas no nos actualicemos, no avancemos, porque el temor a la automatización de ciertas tareas, pues puede precisamente no solamente sustituir a profesionales, sino que puede amenazar la calidad del periodismo, más allá de la mera sustitución de las personas. Hay que recordar que la inteligencia artificial trabaja con la información que le estamos proveyendo, ¿no? Entonces, mientras haya humanos que le demos información a la inteligencia artificial y que podamos controlarla, pues entonces todavía no nos preocupe ese tema del desplazamiento laboral, sino más bien del tema de la calidad. Además, hay que también recordarlo que todavía hay varias interrogantes sobre los principios éticos sobre los cuales la tecnología se tiene que basar para poder tener decisiones imparciales en sus algoritmos y tener esa calidad y capacidad de generar contenidos que no sean falsos, que no sean manipuladores, que no sean deliberadamente mentirosos. Y de esto pues vamos a platicar hoy en nuestra sección de entrevista aquí en esta emisión. Pero antes, como siempre lo hacemos cada semana, vamos a ver qué nos preparó nuestro equipo de producción en las actividades de la semana en la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. En el marco de conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores AC te invitan a participar en el programa de formación Un Ojo para el Cambio, Comunicación y Derechos Humanos. El objetivo es dotar de herramientas básicas de comunicación para realizar diferentes productos comunicacionales que contengan informaciones con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad. El curso se inicia el 15 de marzo y se llevará a cabo en la Hemeroteca Néstor Sánchez en Oaxaca de Juárez. Para más información visita la página web www.imoaxaca.gov.mx. Taller Arteluz invita a formar parte del curso en línea Archivos Históricos y Periodismo. Está dirigido a las y los estudiantes de periodismo de otras carreras que estén interesados en el manejo de archivos históricos. También para el público en general que quiera acercarse a conocer el manejo de dichos documentos. El objetivo es que las y los participantes aprendan cómo buscar de manera directa en los archivos históricos de México y cómo solicitarlos a través del sistema de transparencia. De igual modo, se enseñará cómo acercarse a ellos y cómo manejarlos. El taller se llevará a cabo los días 7, 14 y 21 de abril. Para más información visita la página web www.tallerarteluz.com.
Quinto Elemento Lab invita a participar en su segunda edición de periodismo de lo posible, historias desde los territorios. Está dirigido a comunicadores, periodistas, medios y organizaciones locales y comunitarias de México que tengan una historia de lucha y resistencia real y verificable sobre la defensa del territorio, la identidad, una forma de vida o la naturaleza, cuyo contenido haga énfasis en las soluciones colectivas. Las historias seleccionadas recibirán acompañamiento de investigación, apoyo económico y también ayuda en la producción radiofónica y difusión del proyecto. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de marzo. Para más información, visita las redes sociales de Quinto Elemento Lab. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Estamos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo. Allí pueden encontrar más información sobre estos eventos de la agenda Periotips, pero también nos pueden hacer llegar vía mensajito invitaciones a los eventos, a las presentaciones del libro que ustedes estén preparando o que pues hayan visto por ahí que quieran compartir con el resto de las audiencias de Periodismo Hoy. También ahí está nuestro podcast y en nuestro micrositio en la página de Radio Educación www.elloenmedioradio.edu.mx. Está aquí, pero también en Facebook y en X, así como las pistas de nuestra sección Un día en la prensa. Que apenas arrancamos la sección, esta nueva edición de lo que antes era periodismo en persona, hoy Un día en la prensa, y ya Alexa Cervantes de inmediato se puso barco con estas pistas súper facilísimas, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una fecha que es irremediablemente necesaria y no es solamente una efeméride en la prensa, es una fecha que vale la pena mantener vigente todo el año, pero que en este momento pues sí es un parteaguas en la historia del periodismo mexicano a partir de que se empezó a conmemorar esta fecha y que le da razón en gran parte a muchas de las movilizaciones feministas, no solamente en estos días, sino a lo largo del año, pero particularmente por estos días, y de acuerdo con la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, en esta fecha, 12% de las noticias nacionales buscan todavía criminalizar las protestas de las mujeres. Así que, bueno, pues si ya tienen alguna idea sobre el tema concreto de Un día en la prensa, nos pueden enviar un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación. Repito, en Facebook estamos como Periodismo Hoy y en X como @hoyperiodismo. Y mientras tanto, les invitamos a que se queden, a que escuchen esta charla sobre la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico. Decíamos al inicio de esta emisión, Andrés, la capacidad de la inteligencia artificial para automatizar procesos, para analizar datos a gran escala, ofrece pues beneficios para el periodismo y también promete agilizar y enriquecer el flujo de noticias, pero esta, revolución tecnológica no está exenta de desafíos. Además, pues la resistencia al cambio y la falta de comprensión sobre las capacidades y las limitaciones de la propia inteligencia artificial también pueden obstaculizar su adopción en las redacciones periodísticas. Y hoy vamos a hablar de estos temas con Itzul Girón. Ella es tecnóloga, presidenta del Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes, vicepresidenta de Asociación de Internet MX, fundadora y directora de Nosy AI, una empresa que desarrolla modelos de inteligencia artificial, y nos da mucho gusto tenerla aquí en Periodismo Hoy. Así que, Itzul, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Será un gusto conversar con ustedes porque justo esta irrupción que está haciendo la tecnología en las diferentes verticales y en las diferentes profesiones, bueno, nos deja con muchas incógnitas, pero vamos a hablar justamente de esto. Muchas gracias por estar aquí, Itzul. Y bueno, la verdad es que aquí en este programa que lo dedicamos mucho al periodismo, a la alfabetización digital, pues también nos sirve para explicar a las personas que muchas de las cosas que usamos como periodistas, pues en realidad nos sirven a todo mundo. Y este asunto de la inteligencia artificial, pues está en todas partes, ¿no? Sobre todo para quienes tienen, por ejemplo, en su casa ese asistente de voz
llámenle como quieran, Siri, Cortana, Alexa, pues es un aparato que utiliza estas herramientas de inteligencia artificial. Y aquí habíamos hablado ya con especialistas en tecnología también sobre el impacto de la inteligencia artificial. Pero antes, ¿por qué no nos explicas de nuevo, así con manzanitas a prueba de periodistas, cómo debemos entender esto de la inteligencia artificial? De acuerdo. Bueno, en principio me encantaría platicarles un poquito en lo general, ¿sale? Para que nos empecemos a situar en qué momento estamos ahorita del desarrollo tecnológico. Desde los años 50 se empezaron a desarrollar los primeros modelos de inteligencia artificial o modelos inteligentes, aquellos modelos que fueron entrenados o fueron hechos para resolver algún tema en lo particular. Desde jugar ajedrez, que todos creo que recordamos ese hito de la máquina ganándole al campeón mundial del ajedrez, hasta empezar a resolver problemas mucho más específicos, ¿no? Desde problemas matemáticos, funciones en específico, y fuéramos entendiendo que las máquinas podríamos entrenarlas para que tomaran conciencia de situaciones, ¿no? Y a partir de los años 80, la tecnología empezó a cambiar, se empezaron a hacer los primeros semiconductores, los primeros procesadores de datos. Todos conocemos lo que es una CPU o una computadora, y estos CPUs podían procesar cierta cantidad de información. Con el tiempo esto fue evolucionando y lo que tenemos ahora son procesadores gráficos, lo que incrementó el performance de lo que las máquinas hacían antes a 1000 veces más. Y esta potencia computacional con el tiempo ha ido cambiando y ha ido mejorando, y también ha ido mejorando la arquitectura, digamos, de cómo se construyen los sistemas, y ahora son más eficientes, más rápidos y procesan una gran cantidad de datos. Y esto hace que los sistemas puedan empezar a tomar mejores decisiones, lo que no podemos hacer los humanos, un poco como procesar toda esa cantidad de información y empezar a tomar estas decisiones para resolver problemas en específico. Hoy, en el 2024, lo que está en auge es un concepto que llamamos inteligencia artificial. ¿Y a qué le estamos llamando inteligencia artificial? A esa capacidad que tienen los sistemas de interactuar con su entorno y de poder resolver problemas. ¿Vale? Ese es en principio. Estamos tratando de emular un tanto como esta inteligencia humana, pero no solamente de emularla, porque ese es un tipo de inteligencia la que tenemos nosotros, sino de ser hasta incluso más inteligente que muchos humanos, ¿no? Esa es una métrica igual de inteligente que un humano, más inteligente que el humano, y más inteligente que todos los humanos juntos. Eso es como un dato para lo que una escala, digamos, de medición con la que estamos tratando de medir el tema de inteligencia artificial. Y hay inteligencia artificial general y inteligencia artificial aplicada. Estos son los dos principales, digamos, vertientes de la inteligencia artificial que se está desarrollando, y esto nos está llevando a una revolución de todas las profesiones, incluido, por supuesto, y que creo que es una de las más relevantes, el periodismo. Oye, Itzul, qué bueno que ya lo perfilamos hacia allá, porque justo entonces, ¿cómo definir a la inteligencia artificial en este contexto de ejercicio periodístico? Vaya, ¿en qué ya se está aplicando esta inteligencia artificial en sus diferentes presentaciones, programas, software, no sé cómo se llame, en el mundo del periodismo? ¿Qué nos dices? Bueno, en el mundo del periodismo va a tener un impacto grandísimo, porque lo que nos va a permitir es cómo
darle esteroides a nuestra profesión. Va a permitir optimizar tareas en principio, ¿no? Estamos teniendo la incursión de estos primeros de modelos de lenguaje largo, que es un tipo de inteligencia artificial, no son todas, esto es un solo tipo de muchas que existen, y estos modelos de lenguaje largo lo que nos permite es poder tener una comunicación simétrica con la máquina. ¿Qué significa esto? Que yo puedo escribir y la máquina o el modelo entiende lo que yo le digo, lo que le pido, y tiene toda una ontología de datos que nos permite de alguna forma poder comunicarnos en un mismo lenguaje. ¿Esto qué va a aportar al periodismo? Bueno, este tipo de modelos en principio va a servir para hacer la revisión de tareas rutinarias, la revisión de un texto, revisión de ortografía, hacer un resumen, sacar los puntos más relevantes de alguna información. Y también va a permitir hacer algún tipo de revisión, digamos, editorial de nuestras notas, ¿no? De, oye, vamos a armar o vamos a hablar de estos temas particulares, dame una escaleta de estos temas, estructúralo de esta forma y sobre todo, bueno, va a permitir hacer un poco más rápido ese ejercicio de las tareas que antes nos llevaban tal vez muchísimo tiempo, como buscar algún tipo de dato, buscar algún tipo de información muy específica en el Internet. Entonces, esto va a aumentar el performance de todas esas tareas que eran rutinarias, ¿no? Desde analizar incluso algún tipo de gráfica de dato, ya hoy en día con los modelos que existe, eso se puede hacer de forma muy, muy rápida. ¿Qué es el gran reto? Aprender a utilizarla como una herramienta, ¿no? Porque esto, algo muy importante, esto no sustituye el ejercicio periodístico, ¿vale? Esto no es otro humano, esto no es alguien que tenga juicio crítico, que es lo más importante, y esto no es un elemento, no es una máquina que esté buscando pues, la razón principal del periodismo, ¿no? Que es dar a conocer los hechos, la verdad. Dices algo muy importante, al final del día hay que recuperar esta parte de que la inteligencia artificial funciona a partir de la información que las personas le estamos proveyendo. Entonces, si yo quiero que una herramienta de inteligencia artificial haga la revisión ortográfica, sintáctica de mis textos, pues tengo que aclararle de qué español estoy hablando, porque a lo mejor lo hace con el español ibérico, o lo hace con el español argentino, o lo hace con el español colombiano, o lo hace con el español chiapaneco o sonorense, y entonces ya tenemos un problema, ¿no? O sea, si no le damos la información que queremos, pues evidentemente, lejos de ser una ayuda, va a ser una complicación. Y esta otra parte que dices muy bien, Isul, del procesamiento de información. En México, el tener áreas de documentación dentro de los medios no es una práctica cotidiana. No todos los medios entienden la importancia de tener un centro de documentación que sirva a las redacciones, que es precisamente ir llenándonos de bases de datos, del archivo histórico de los temas que el medio ha ido publicando, y entonces cuando queremos hacer un reportaje sobre lo que sea, pues resulta que nuestro propio medio ya lo había publicado 5, 10, 15, 20 años antes, ¿no? Bueno, evidentemente estoy poniendo un mal ejemplo, pero justamente hace que trabajemos de más. Si tuviéramos una herramienta de inteligencia artificial que nos diga, a ver, en el año 99 tu medio publicó tal reportaje y trae esta información y trae estas fuentes, trae estos datos, estas entrevistas, tendría que servirnos precisamente pues para tener un punto de partida para una investigación mucho más acertada, ¿no? De acuerdo, sí. Va a ser un gran reto para todas las industrias y particularmente para los medios de comunicación en aprender cómo crear sus propias arquitecturas de datos, ¿no? A ver, la inteligencia artificial no funciona sin datos, así tal cual. La gasolina de ese motor son los datos. ¿Y qué necesitamos para estar haciendo todo este ejercicio mucho más efectivo? Pues, bueno, una estrategia desde efectivamente los medios de comunicación en donde van a entender que guardar todas estas notas, darles una categoría, ponerlos en un servidor para disponerlos a búsquedas, va a ser muy relevante
para su ejercicio, ¿no? Esto simplemente, digamos, combinado con esta inteligencia artificial generativa que te permite hacer textos, que te permite generar imágenes, va a poder generar contenido mucho más personalizado de acuerdo a las preferencias de los lectores, ¿no? Este contenido personalizado, más relevante, que pueda ser, digamos, del gusto, de la preferencia de esos lectores de allá afuera. Y para eso, pues necesitamos entender quiénes son nuestros lectores, empezar a digamos, de alguna forma, organizar los datos que ya teníamos, empezar a detectar también, nos va a ayudar a empezar a detectar tendencias. Estas herramientas de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos y pueden surgir de ahí las mismas tendencias que el público les están interesando, ¿no? Y lo otro que también es muy importante, como tú decías, la verificación de hechos pasados es importantísimo, ¿no? De pronto decimos, oye, esto me suena que ya pasó, hay una idea que está por ahí, yo sé que este personaje, por ejemplo, ¿no? Algo muy simple como que un personaje público dijo algo en 1990 y ahorita estamos en 2024 y podríamos ir a consultar aquello que dijo si ese archivo estaba digitalizado. O un dato, ¿no? Del INEGI 2018, 2012, lo podríamos ir a consultar a partir de la inteligencia artificial. Hoy hay modelos que ya se conectan a fuentes de datos como es el Internet de forma directa y le puedes pedir, oye, quiero saber cuál es la población de Chiapas, de Oaxaca, cuántas mujeres hay en tal. Entonces, si tú lo conectas a esa fuente abierta, el mismo modelo va y busca esta información en esas fuentes de datos que existen, que son públicas, ¿no? Que si están publicadas en algún tipo de nota, los periodistas van a ser el actor más relevante para construir la realidad del futuro. Si ustedes, por ejemplo, ponen un dato en una nota que es erróneo, falso, piensen en que ese erróneo falso nunca se va a poder borrar. Una vez que ustedes dan enviar a su nota, se queda guardado en el Internet. El Internet es como este gran rastro de la humanidad y es lo que van a ocupar nuestras generaciones futuras para construir su realidad en los próximos años, y en el futuro cercano, porque estos robots es lo que van a consultar. Entonces, es muy importante que en nuestro ejercicio verifiquemos, veamos, estemos orientados hacia dar esa claridad de los hechos, ¿no? Totalmente, ya ves lo que dicen por ahí, los médicos entierran sus errores, los periodistas los publicamos, pero estamos platicando con Itzul Girón, ella es tecnóloga, presidenta del Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes, vicepresidenta de Asociación de Internet MX y fundadora y directora de Nosy AI, una empresa que desarrolla modelos de inteligencia artificial. Estamos hablando justamente de inteligencia artificial en el periodismo, así que no se vaya, hacemos una pausa y regresamos. Vamos a hacer una muy breve pausa solamente para recordarles que estamos aquí muy pendientes en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X, lo que era Twitter, nos encuentran como @hoyperiodismo. Ahí van a poder encontrar más información sobre los temas que abordamos en este programa. Por supuesto, el enlace directo al podcast que está alojado en www.e-medioradio.de.mx y, claro, más pistas de la sesión de Un Día en la Prensa, que como les decía, hoy pues están súper barcas estas pistas. Adelante, dale con las pistas. Así es, Andrés, hoy vamos a hablar de una fecha clave de la lucha de las mujeres en todo el mundo, no solo en México. Y como dato extra, a mí me gustaría comentar que desde el Observatorio de Comunicación, Estudios de Género y Movimientos Feministas de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, una universidad que está en Argentina, realizaron un monitoreo de 10 años de pues, el relato mediático sobre esta fecha.
de 2009 a 2019. Y en esta década se pasó de los estereotipos a las exigencias de justicia ante el aumento de los feminicidios en todo el mundo, ¿no? Ese fue el cambio en la narrativa de los medios de comunicación respecto a este día. Qué dato tan contundente nos compartes, Alexia. Fíjate, eso no lo sabía yo, es un dato súper revelador que muestra mucho la evolución de cómo los propios medios reflejan este momento histórico y por eso sigue siendo portada. Cada año sigue siendo nota de portada. Así es que si tienen una idea sobre cuál es la historia que vamos a platicar en nuestra cápsula, mándenos un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, vamos a seguir platicando aquí sobre inteligencia artificial y el periodismo. Continuamos la conversación con Itzul Girón. Ella es tecnóloga, presidenta del Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes, vicepresidenta de Asociación de Internet MX y fundadora y CEO, es decir, directora de Nosy AI, una empresa que desarrolla modelos de inteligencia artificial. Y estábamos hablando de la inteligencia artificial en el mundo del periodismo. Es algo que, bueno, ya nos decía Itzul, desde los años 50 se está trabajando con esto, es decir, no es algo que haya surgido el año pasado, ¿no? Con esto del chat GPT que siento que como que tomó más fuerza, pero ya nos decías también, Itzul, que pues no solamente son textos, también se pueden crear imágenes, se pueden crear videos y siento que la percepción a veces es que pues hay un aumento en la proliferación de falsedades a raíz de la socialización de estos programas, de estos softwares de inteligencia artificial. ¿Es así? ¿Hay manera de comprobar que ahora hay más, tal cual, imágenes falsas, videos falsos, textos falsos circulando en la red, estos hechos con inteligencia artificial? Efectivamente, bueno, la tecnología es una herramienta, ¿no? Yo siempre pongo esa analogía de es un hacha y con un hacha puedes construir una casa o derribar un bosque. Así, es agnóstica la tecnología y efectivamente puede tener un mal uso, ¿no? ¿Y qué significa este mal uso? Uno de los grandes retos de estas generaciones va a ser la desinformación. La desinformación es esto que está ocurriendo para la manipulación de las tendencias, la manipulación de pues el sentido crítico y todo el conocimiento que pueda tener el público acerca de hechos. Y esto nos está llevando, por supuesto, que a través de ciertas herramientas se pueda crear confusión, caos, se pueda perder incluso el juicio, ya no sabes en qué creer y están surgiendo, digamos, nuevos desafíos en todos estos temas, particularmente estos años y este año particular que tenemos estos eventos políticos en la mayoría del mundo, es el año de mayores elecciones en el mundo y por supuesto que estamos viendo una oleada de desinformación que obedece a diferentes intereses. Pero yo les quisiera decir que existen también mecanismos de neutralización, ¿ok? La tecnología se neutraliza con tecnología. ¿Vale? Y si conocemos que existen estas intenciones del otro lado, también sepan que existen estas tecnologías para poder, por ejemplo, decir si una imagen es real o una imagen es falsa, ¿no? Si fue editada o creada por un programa de inteligencia artificial. Si un texto es real o un texto fue creado con algunos de estos modelos. ¿Qué es lo que debemos de hacer como sociedad? Bueno, necesitamos, uno, fomentar el conocimiento de las tecnologías, de cómo se utilizan las tecnologías, que debe de existir un uso ético de estas tecnologías y, por supuesto, de conocer también cómo funciona la tecnología, porque esto es lo que nos va a permitir neutralizar esos ataques a los que podemos hacer víctimas, porque no solamente es la desinformación, es el robo de identidad, es la cantidad de
noticias falsas que pueden proliferar. Entonces, debemos de empezar a construir también nuestro juicio y entender que si algo no nos suena correcto, no lo podemos repostear, por ejemplo, ¿no? Evitemos repostear una noticia falsa o algo que no estoy 100% seguro de que es real, ¿no? Generalmente estas noticias tienen un tinte bastante amarillista que nos podría como de alguna forma poner en duda la veracidad de esos hechos, y pues nuestro deber es un tanto empezar a verificar las fuentes y por supuesto como periodistas tener noción de que esto puede pasar, ¿no? Hay esta noticia de un presidente en Estados Unidos que estaba siendo arrestado y era una noticia falsa y los medios de comunicación lo estaban replicando y replicando. Entonces, eso es un primer hito, ¿no? Darnos cuenta que esto existe, que necesitamos verificar fuentes, necesitamos verificar que esto es real para poder empezar a retransmitir y replicar. Mira, dices algo que cualquier periodista te lo podría contar todos los días, porque hay otro principio en el periodismo que dice que si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. Porque no, porque tu mamá te está diciendo la verdad. Pero aquí nos enfrentamos al tema de la brecha digital, porque la gran mayoría de periodistas en el mundo, y digo desde el primer mundo hasta los países en desarrollo, no tenemos la suficiente capacitación y entrenamiento en nuevas tecnologías para poder hacer este tipo de análisis forense de las fotografías o de videos, de ir a la fuente primaria. ¿Qué tendremos que aprender como periodistas en esto de la inteligencia artificial, o dónde nos podemos capacitar para poder realizar este trabajo de verificación? Justo en México existe el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes. Es un consejo que presido, tengo el honor de presidir este consejo, y somos más de 13 tecnólogos muy capaces en México. Están de los tecnólogos más reconocidos, desde quien ha lanzado y lanza satélites a la órbita espacial hasta expertos en tecnologías por ejemplo, de inteligencia artificial, pero desde el derecho, ¿no? Entonces, les invito a meterse al consejo. Estamos en este momento, de hecho va a ser la segunda versión del curso de inteligencia artificial para periodistas, en donde van a aprender justamente qué herramientas podrían estar utilizando para generar esta labor periodística, pero también para la verificación de fuentes, la comparación de datos, la detección de bots. Esto es algo importante, ¿no? O sea, a veces vemos cuentas y dicen, oye, esto es falso, es verdadero. ¿Qué sucede? Para análisis también de imágenes que puedan ser manipuladas, es importante que aprendan cuáles son esas herramientas que existen hoy en México, ¿no? Porque también eso es algo importante. La inteligencia artificial se va a ir regionalizando porque no es lo mismo hablar de un modelo, como tú justo lo decías, con el que te conteste en el español de España y que te diga tío, a un modelo mexicano que va a tener datos mexicanos y que vamos a estar hablando. Y que te diga, güey. ¿No? y que te diga qué pasó, o bueno, nuestra palabra más preciosa que ocupamos para todo, que es el chingón, y tal, ¿no? O sea, de la que se derivan mil cosas. Entonces, sí es importante que aprendamos, es una herramienta, o sea, como tal, la tecnología va a ser una herramienta, y puedo yo entenderlo, ¿no? Este desafío e incluso miedo que puede generar, porque es de alguna forma, todos hablan de inteligencia artificial, muchas cosas no son inteligencia artificial, también deben de saberlo. Hay ciertos modelos que sí son inteligencia artificial, pero todavía si hablamos en el mundo en qué nivel estamos, digamos que la inteligencia artificial acaba de nacer, ¿no? Y está todavía aprendiendo a hablar, está todavía aprendiendo a reconocer el mundo y tal, pero va a evolucionar muy rápido. Y tenemos que saber qué herramientas podemos ocupar, ¿no? Tanto para neutralizar estas fake news como para optimizar todo lo que hacemos como periodistas. Oye, Chuli, hablando de miedos, ya que mencionaste la palabra miedos, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con el asunto de el desplazamiento profesional derivado de estos cambios tecnológicos, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que más nos preguntamos de, bueno, entonces,
ya para qué quiero un equipo de redactores o de analistas de datos, o incluso ya casi para qué quiero un lector de noticias con esta, digamos, opción que puso Radio Fórmula sobre la mesa, que su lectora de noticias su presentadora de noticias está desarrollada con inteligencia artificial y es un personaje virtual que se llama Nat, ¿no? ¿Qué decir respecto a este asunto? Se habla de la desaparición de 47,000 puestos de trabajo, posiciones, puestos, pero se habla de la creación de 97,000 puestos nuevos de trabajo, nuevas posiciones, nuevas formas de hacer las cosas. Algo que es muy claro es que la forma de hacer nuestras profesiones va a cambiar totalmente. Esto no es duda, esto es real, pero se abre la oportunidad más grande para renovar la forma de hacer las cosas. ¿Y qué significa esto? Los buenos periodistas, los periodistas que no solamente aprendan a usar herramientas, sino que tengan esta visión y compromiso con la realidad, con la verdad, con los datos, con las fuentes verificables. Estos son los periodistas que, por supuesto, van a seguir brillando. O sea, no hay ninguna inteligencia artificial, nada que en este momento vaya a superar ese instinto y ese compromiso con la verdad. No hay manera, ¿no? Tenemos nosotros algo que la inteligencia no va a tener y que es este instinto por reconocer las cosas, este compromiso con una mejor sociedad, con un mejor país. Y tenemos que ir hacia allá. Y eso es lo que va a distinguir lo bueno de lo malo. O sea, tal cual, así. La tecnología sí algo tiene es que es agnóstica, pero que además es constructiva. La evolución más grande que ha tenido el ser humano es a través de la tecnología. Siempre hemos ido evolucionando así. Siempre dicen, denos un problema y vamos a crear la tecnología para atacar ese problema. Y hoy estamos creando esto. Y si nos debemos de preguntar es el por qué estamos creando esto como humanidad. Tenemos muchos problemas. Tenemos desinformación, tenemos corrupción, tenemos falta de información, tenemos falta de transparencia. Y esto es lo que resuelve la inteligencia artificial, la trazabilidad, la falta de transparencia, la corrupción. Esto es una herramienta para todas las profesiones, ¿no? Para hacerlo mejor, para investigar mejor, para tener más datos, para poder atacar esos problemas que hoy existen. Va más allá de una inteligencia artificial repitiendo las noticias. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Quién va a crear las noticias? Claro, es como cuando digo, pues cuando se creó la producción masiva de automóviles, pues todo el mundo dejó de utilizar a los herreros, pero los herreros se volvieron mecánicos y así ha sido la evolución. Pero también nos enfrentamos a ese otro tema. La inteligencia artificial puede generar contenido, pero no va a saber cuando el funcionario mienta a la hora de una entrevista. Y eso solamente quienes hacemos periodismo podemos identificarlo. Pero hay otro gran problema en medio de todo esto, Itzul, que es, mira, yo por lo menos, yo y un grupo de periodistas llevamos años peleándonos con las universidades porque ni siquiera existe la materia de periodismo digital en las licenciaturas de periodismo y comunicación. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las universidades empiecen a enseñar? Ya no digas periodismo digital, que enseñen el uso de las tecnologías y esas herramientas de inteligencia artificial. Creo que estamos todavía muy lejos de eso. ¿Cómo tendríamos que incidir? Esto que dices es el gran reto del gobierno, de los gobiernos actuales. Y de las universidades y de la academia, vamos a decirlo así, ¿no? La academia está desfasada de la realidad, así tal cual lo decimos, ¿no? Y no solamente en el periodismo, los tecnólogos que estudiamos todo el tema de tecnologías, bueno, enseñan programación de hace 20 años. No saben, hay maestros que pues, no saben ni qué es un modelo. Entonces, y si eso se lleva a otras, no me imagino en otras dimensiones, pues en el periodismo, es difícil encontrar a tecnólogos en México. Es difícil encontrar quienes conozcan cómo funcionan las plataformas digitales. Ese es el mayor reto, ¿no? No hay personal. Uno de los
uno de los problemas más grandes de México y por los que se dice que México va a tener una adopción mediana a baja de las tecnologías es porque no existe personal capacitado. ¿Qué estamos haciendo para atacar esto? Bueno, desde la sociedad civil organizada, como es el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes, estamos disponiendo este tipo de cursos. Y existen este tipo de cursos, desgraciadamente no lo va a existir tal vez en corto tiempo desde una universidad. Pero sí los alentamos a que busquen ahora sí que fuera de esto. Hoy la sociedad de la información nos permite conectarnos a un curso en Alemania, en Francia y ponerle subtítulos, literalmente, ¿no? No nos podemos quedar con lo que tenemos aquí porque desafortunadamente estamos rezagados, eso es algo que hay que reconocer, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible por promover las tecnologías emergentes en México. No solamente es la inteligencia artificial, está el IoT, está las tecnologías de ciberseguridad, tecnologías de sostenibilidad y bueno, una serie de cosas que por supuesto necesitamos actualizarnos y sería muy importante que toda la academia tome en cuenta que para formar profesionales, los profesionales que hoy necesita México, pues ellos también deben actualizarse, ¿no? Totalmente, y qué rico platicar con una mujer tecnóloga, Itzul Girón. Pues vamos a dejar en nuestras redes sociales todos los datos de este taller, de los talleres que estén dando desde el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes, y pues espero que muy pronto podamos seguir hablando de estos temas porque pues en efecto, ¿no? La realidad va mucho más allá de cómo van las academias, las universidades, y creo que en ese aspecto tenemos mucho que hacer desde los propios medios de comunicación, una labor educativa y ponernos al día. Así que pues muchas gracias por esta charla, por este tiempo para las audiencias de la radio pública y esperamos que se repita muy pronto. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes y a todos los periodistas. No se olviden de inscribirse al curso gratuito de Inteligencia Artificial para el Periodismo que está en nuestra página web cidetec.org. Bueno, como les decíamos al inicio de esta emisión, el tema de la inteligencia artificial va a seguir dando mucho de qué hablar y vamos a seguir retomando este tema las veces que sea necesario aquí en nuestro programa. Pero si quieren volver a escuchar esta conversación que tuvimos, recuerden que está disponible en nuestro podcast en las redes sociodigitales y en el micrositio de Radio Educación, donde van a poder encontrar por lo menos los últimos que se han emitido en el último año en www.e-medioradio.edu.mx y por supuesto los compartimos en nuestras redes sociodigitales. Y bueno, ya nos acercamos al final de nuestro programa, pero no sin antes irnos sin nuestra sección Un día en la prensa, un espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos y también efemérides. Y hoy hablaremos de una fecha en la que se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. En diciembre de 2019, el gobierno de China envió un mensaje de alerta al mundo sobre una extraña enfermedad que aquejaba a parte de su población. 3 meses después, cuando los contagios se habían desbordado, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado el 11 de marzo de 2020. Ese día inició la pandemia por COVID-19. En los primeros años de este siglo, en 2003, la prensa daba cuenta de la llamada gripe aviar, una variante de influenza que afectó a millones de gallinas en China, muchas de ellas sacrificadas. Ese virus logró mutar y contagiar a las personas. Millones se enfermaron y se registraron casos de decesos en China, Mongolia y Corea. La prensa decía que era la peor epidemia del siglo. Por otra parte, a inicios de 2009, otra epidemia gripal se registró, ahora en el continente americano.
teniendo como su punto de inicio México. Fue la famosa epidemia de influenza AH1N1. La prensa mexicana documentó decenas de historias de los miles de casos reportados en Ciudad de México y las acciones del gobierno para enfrentar la epidemia de la influenza, al tiempo que buscaba reducir el estigma que se daba en otros países sobre esta enfermedad. No obstante, el mundo no pensó que una epidemia mayor inundaría prácticamente al mundo, provocando millones de muertes y una alerta sanitaria que se extendió por más de 2 años. Los medios internacionales comenzaron a difundir información sobre los primeros casos de esa nueva influenza que salía de China y que en pocas semanas comenzó a llegar a Europa. La prensa mundial daba cuenta de la dilación del gobierno chino para informar con seguridad de lo que estaba sucediendo y presionaba a los gobiernos del mundo y a la Organización Mundial de la Salud a informar con certeza. En México, los medios destacaban la lenta respuesta por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales para prevenir contagios que irremediablemente llegaron a nuestro país en marzo de 2020. Nunca en la historia los medios del mundo confluían tanto en sus portadas y sus teasers de radio y televisión, mostrando calles vacías, hospitales saturados y personal médico desfalleciendo por el cansancio de las horas trabajadas. Colegas periodistas, ante el abandono de sus propios medios y sin dotación de equipos de protección, enfermaron en cumplimiento de su deber. Nunca tendremos una cifra real de periodistas que murieron como consecuencia de esta enfermedad que persiste. Fue el 11 de marzo de 2020, 3 meses después de los primeros casos reportados, cuando la OMS decretó como la primera pandemia del siglo a esta enfermedad que la humanidad recordará como COVID-19. Durante 3 años, la pandemia fue la noticia más relevante porque modificó todas las actividades humanas, la educación, la economía, la política y especialmente la convivencia. La prensa mundial no solo dio seguimiento a cada historia, sino también a la evolución y a las acciones de los gobiernos para enfrentar la pandemia por COVID-19. La misma pandemia cambió también la forma de hacer periodismo en el mundo, cambió la manera de salir a la calle a buscar la noticia y volcó a medios y a periodistas a profesionalizarse y acercarse más a la ciencia. Pues no sé tú, Andrés, pero a mí la emisión de hoy, este programa en particular, me gustó muchísimo. Todo desde la entrevista, también la fecha clave de un día en la prensa, este 8 de marzo, por supuesto las recomendaciones de Periotips, así que 10 de 10, como dicen coloquialmente por ahí. Encantada de estar contigo en este espacio y con todo el equipo de producción de Periodismo Hoy. Como siempre, mi querida Alicia Cervantes, un placer compartir contigo este espacio y, por supuesto, gracias a nuestro equipo de producción y a la audiencia que hace posible escucharnos cada semana y, hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Karen Sanabria, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.